Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en este lunes de Cristología Contemporánea Interdisciplinar. Esta vez vamos a tratar un tema de mucha relevancia, aunque desde un punto de vista científico es muy realista para la fe, puesto que Dios no vive en nada que no sea real. Bueno, tenemos la oportunidad de tener a un doctor que en otras oportunidades nos ha acompañado, eh, amigo también, el doctor Carlos Alberto Ramírez Franco. Él es médico cirujano, especialista en ingeniería biomédica, medicina estética y cirugía plástica. Y su tema, el tema que nos va a entregar muy generosamente, es el análisis del dolor y la muerte de Jesús en Nazaret desde mi profesión y fe. Esto lo organiza, como ustedes saben, Fratese, la Fraternidad Teológica Católica y Ecuménica. Entonces, bueno, bienvenido, Carlos. Gracias por estar. Buenas noches, un gusto de estar con ustedes y compartirles esta noche desde el punto de vista de la medicina, de la cirugía. Yo soy cirujano y curiosamente este tema a nosotros nos aflige mucho porque somos cirujanos plásticos y trabajamos la reconstrucción de las extremidades y del trauma. Entonces vamos a enfocar como lo hacemos en patología forense. El forense y el patólogo eh, se juntan a investigar la causa de muerte o de enfermedad de un individuo. Y entonces vamos a empezar con Jesús. Jesús era un personaje de unos 33 años. Los textos recogen que gozaba de excelente salud, de un peso aproximado de 70 a 75 kilogramos de peso, eh, que había comido la noche anterior una cena normal, que se había ido a orar y que de pronto empieza un primer elemento importante y es que lo asustan, lo sorprenden, lo capturan, generándose un altercado en ese momento y él saliendo a defender con quien estaba y entregándose a la fuerza o a la autoridad que se le apareció en ese momento. Ya él empieza en ese momento a tener unos cambios fisiológicos importantes, la sudoración, la alza de la adrenalina. Si tenemos un individuo normal y le hacemos una querella súbita, un atraco, una cosa que lo saque de casillas y tuviera dispositivos colocados médicos, veríamos cómo su pulso aumenta, cómo aumenta su presión arterial, cómo aumenta su sudoración, cómo empalidece. Entonces no se le olvide que la primera reacción dramática es que este personaje empieza a sentirse estresado y como lo vamos a ver, va a ir en aumento. Lo desplazan a unas pocas cuadras, unos pocos metros, quizás unos 200, 300 metros, y empiezan en la detención de él y empiezan a aumentar el estrés por aquellos interrogatorios que le hicieron. Inicialmente no le hicieron más que interrogarlo, pero en un segundo interrogatorio, una de esas personas le golpea y la Biblia dice, uno de los evangelios, que le dieron con la palma de la mano en la cara, pero que también le dieron unos puños, también lo puñetearon. Ahí el nivel sigue aumentando por ahora fisiológicamente de el aumento del pulso, posiblemente el aumento de la presión arterial y el aumento de la sudoración. Pero en la parte del estrés, esta persona tiene que estar muy asustada
muy compungida por lo que le está sucediendo, y más desde la fe, el rol que estaba él llevando a cabalidad, que hacía que se controlara, que no luchara, que digamos que no liberara toda esa ansiedad que le puede generar a cualquier ser humano, sentirse agredido, sentirse cuestionado. Y ahí tenemos un elemento importante. Luego de estas discusiones, acuérdense en que finalmente aparece un elemento muy dramático, y es que lo declaran a muerte. Mira que no lo han tocado, mira que no lo han dañado, pero decime ustedes como humanos que alguien los sometiera por una pistola, un arma cortopunzante, y decirle, ya te voy a matar, ten la certeza que te voy a matar. ¿Cómo sería el nivel de estrés de esa persona humana con ese don de fe de saber, llegó mi momento, digámoslo mal dicho, empiezo a fallecer, voy a perder mi vida? Nosotros que somos más materialistas, más de muchas cosas, pensamos en las familias, pensamos en lo material, pensamos quién sabe en cuántas cosas. Posiblemente él estaba sumido en esa fe de que era la voluntad del Padre, y se estaba entregando y consumiendo por dentro. Acuerde que él le pidió minutos antes al Señor que si quisiera y si pudiera que le quitara esa pena que le iba a suceder, que si era la voluntad de él. Estaba muerto del susto, estaba con la presión alta, estaba con la taquicardia, estaba con la sudoración, y luego empiezan a desnudarlo, luego lo ultrajan, luego lo escupen con saliva. Eso tiene que generar mucho estrés. Finalmente pasan ya a las agresiones físicas. Se da la orden de azotarlo. En ese momento hablemos que era el azote. El azote era una técnica de castigo que inclusive estaba diferenciada entre romanos y judíos. Las anotaciones bíblicas dicen que había un convenio de que al judío o entre los judíos no se podía azotar más de 40 azotes. Y los romanos no tenían límite del azote. Estemos seguros que ningún historiador, ninguna persona contó el número de azotes que recibe el Señor. El azote estaba compuesto por unas cuerdas de cuero de más o menos 1 centímetro de gruesas, de más o menos 70 a 80 centímetros de larga, y que en la punta terminaban en artefactos metálicos o en pedazos de huesos de oveja resquebrajados, de tal manera que el latigazo, con la fuerza centrípeta, cuando tú boleas una cuerda, la parte que más tiene fuerza es la esquina, la punta final. Esa lleva la mayor energía. Y acuérdese que era como tan pensado el suplicio, que al Señor y a todos los que azotaban los amarraban a un poste bajito para que se encorvara la espalda. Y esto tiene mucha física. La física es que si una cuerda logra ceder hasta casi su mismo nivel, o sea, 180 grados, va a ser muy contundente. Mientras que si una cuerda pega más alta, va a ser menos contundente, menos arriba y menos arrancando. Cuando logra desplazarse lo que más puede y encontrar la espalda de la persona, ahí en ese momento llega la máxima energía centrípeta que puedan tener cada uno de esos artefactos de hierro o de hueso. No era uno, era un ramillete, era un grupo de esos. Unos se perderían, se enredarían, otros golpearían. Lo que primero toca es la piel. Ustedes se conocen sus pieles y saben que tan solo a 1,5, 2 milímetros de profundidad ya hay vasitos sanguíneos. Entonces cualquiera de nosotros se pincha con un vidrio, con una navajita,
con una agujita, y si logra atravesar ahí, habrá una pequeñita juga de sangre de origen arterial y venoso. La arteria sangra profusamente, sangre roja, la vena, una sangre más oscurita, más pasivamente. Pero esto fue un desgarramiento, esto le dieron la cantidad de azotes y la cantidad de impactos. Si ustedes calculan que cumplieron la norma, 40 azotes, póngale por aproximadamente 8 cuerdas. Entonces son 4 por 8, 320 impactos en la espalda, 320 impactos, ¿sí? Y supóngase que en el cordón no era la punta, sino que pudiera tener 2 o 3 segmentos en la cuerda. Entonces pudieran multiplicar ustedes cualquier cantidad entre 600 y 900 perforaciones que dependiendo si se repetían y caían del mismo punto, iban profundizando. Si un artefacto golpeó y lesionó la piel y vuelve y cae otro y pasa la grasita, la espalda es gruesa. La espalda puede tener medio centímetro de grosor porque protege al pulmón contra las neumonías y la grasita. Pero una vez sigue desgarrando, llega al músculo y el músculo sí no tiene defensas y es muy rico en arterias y en venas y empieza a sangrar. Entonces, imagínense en el dolor de cada cuerpo que ingresaba en la espalda del Señor. 600, 700 veces en menos de 2, 3 minutos, 5 minutos y mucho. Porque el quien azotaba estaba cumpliendo un trabajo y tenía que seguir haciendo lo suyo. Entonces, si cada 5 segundos hacía un azote, ¿sí? Entonces, ¿cuántos azotes hacía en un minuto? Lo pueden calcular ustedes. 10, 15 azotes. ¿Sí? Y si eran 40, pues con otros 3 o 4 minutos ya había terminado el Señor de azotar. Obviamente el Señor Jesús era un humano. Debió haber gritado lo indecible. Debió haber suplicado lo indecible. Entonces empezó a sangrar. Empezó a sudar. Tenía un dolor impresionante, incontrolable. Por eso es que se amarran, para que se queden quietos porque los hace retorcer, caer al suelo. Eso produce infinito dolor. A los pocos minutos de haberle hecho eso, como parte de todo ese suplicio, a alguno de los personajes que estaban ahí se le ocurrió, porque él había dicho que era el rey de los judíos, enclavarle unos vegetales, una corona de espinas, tal como dice, y estuve leyendo y habían 2 familias de espinas cercas y son unas espinas de aproximadamente 2 centímetros de largo de la punta de un lapicero y ustedes imaginan 2 o 3 vueltas, entonces cómo haber impregnado el cuero cabelludo del Señor, la frente, el cuero cabelludo. Supóngase, como lo hemos visto en las películas, que el Señor era peludo, listo, pero esta parte posiblemente la hirió demasiado. Y aquí tenemos ya unas arterias, la temporal superficial, ramas de la carótida que van subiendo y se van distribuyendo, que si son pinchadas, es impresionante el sangrado. Yo tuve una anécdota una vez en urgencias aquí en un hospital que se llama San Vicente. Llega un señor jugado en sangre y caminaba tambaleándose a punto de desmayarse con los zapatos llenos de sangre. ¿Cómo habrá sangrado? Muchachos, y solo tenía una lesión de 1 centímetro a la cual se le puso un punto. El agravante de él era que estaba embriagado, o sea, vasodilatado. Pero el señor ya estaba vasodilatado. El señor estaba agitado, el Señor estaba hiperventilando, el Señor se estaba empezando a deshidratar, el Señor estaba sudoroso por el dolor. Entonces la pérdida de sangre de la espalda y la del cuero cabelludo era más profusa.
No es lo mismo que yo me accidente y me controle y me quede quieto a yo seguir agitado o que me agitaran o que me producieran más dolor. El corazón contrae más duro y va perdiendo más líquido, suero, la hidratación corporal. Ahí tenemos un grave problema. Esta persona ya estaba comprometida, no de muerte posiblemente, pero sí de una debilidad y un dolor impresionante. Solo, acuérdense, la parte cutánea de nuestro cuerpo es la parte más sensitiva. Cuando nosotros operamos, anestesiamos aquí un poquitico, abrimos la piel y ya lo que hagamos adentro no se siente. No se siente en la grasita, poquito se siente en el músculo. Lo fuerte es la sensibilidad que tiene una representación en el cerebro grandísima. Entonces, cada clavito, cada huesito era una representación cerebral así de grande de dolor. Acuérdense cuando ustedes tienen acné y sus esposas o alguien les estripa un barrito en la espalda, el grito que pegan, la inflamación, eso era impresionante. No le dieron alimentación, no le dieron hidratación y le dan la orden de cargar un madero. El madero era de aproximadamente de 1,50 a 2 metros de largo y se calcula que pesaba entre 40 y 60 kilogramos. En Colombia, un bulto de cemento pesa 50 kilogramos. Vaya pues en una persona ya herida, atormentada, trasnochada, deshidratada, que se le monte entre los hombros de manera horizontal para que lo cargue atrás y salga a caminar. Pero no se les olvide que hay una cosa importante, gracias a Dios, y es que Simón de Cirene no se dice en qué momento del desplazamiento. El desplazamiento. 3 elementos. Era un desplazamiento de aproximadamente de 700 metros lineales. Era un desplazamiento que tenía una pendiente de hasta el 10% y era un trayecto pedregoso. No es pavimento como el conocemos, no son baldosas como conocemos. Entonces era inclinado, 700 metros de largo y pedregoso. Se sabe que el Señor no fue capaz de cargar el madero. Dolor, estrés, postración, humillación, sobrepeso. Entonces aparece Simón de Cirene y le carga el madero. Aún así relata la Biblia que en momentos en que el Señor portó el madero, se cayó y se aporrió las rodillas. ¿Cómo sería de dura una caída? Y que estén seguros que los que lo estaban escoltando, soldados, entre comillas, lo hostigaban, lo presionaban, quizás lo golpeaban con otros instrumentos y le iban haciendo sufrir más. En un momento determinado, como cultura, y escúcheme en esto, como cultura en ese castigo que se le ponía a esas personas, se les daba una bebida que allá, o mucha gente interpretó que era anestésica. En la práctica no lo es. Esa bebida era vino, esa bebida tenía mirra, que sí, bien preparada, tiene propiedades antiinflamatorias. Y el incienso, pero recuerden que el incienso es la suma de varias sustancias aromáticas, que cuando se queman expelen olor aromático. Entonces, la sumatoria de hierbitas y de producto, porque acuerden que la mirra es una resina, junto con el vino, se la acostumbraba para, a ver, como decir, aguanta un poquito más, tómate esto y aguanta un poquito más, prolongar el sufrimiento, no calmar. El Señor se rehusó al probarlo a tomarlo. La razón,
No la sabemos, pero se rehusó. Finalmente llega el Señor con el madero o sin el madero y empieza la crucifixión. La crucifixión no es un invento romano. La crucifixión viene de siglos atrás con los romanos, con los orientales. La crucifixión fue evolucionando y mire qué tristeza decirlo. Y fueron los romanos los que la siguieron evolucionando para producir más sufrimiento, más escarnio, más dolor, más inhumanidad. Las primeras cruces fueron un palo vertical clavado en un coso. Al pobre sujeto lo subían y lo amarraban o lo ahorcaban y lo colgaban ahí mismo, pues él se estrangulaba. Eso fueron las primeras crucifixiones, entre comillas. Las segundas fueron con el lacito. Entonces era el tronco ahí y un lacito y lo ponían a colgar. Ahí moría. Las terceras fueron una X. Ahí empiezan las últimas tres cruces de las cuales hay hallazgos arqueológicos, hallazgos antropológicos, pero no sabemos con exactitud. Ahorita vamos a mirar cuál fue la cruz del Señor. Pero ya habían, casi como por estrato social, cruces en forma de X. Pónganse a pensar, si el palo está clavado en la cruz, ¿a quién lo cuelgan? ¿A quién lo clavan? A nadie. Ningún soldado ni grupo de soldados va a ser capaz de empezar a montar un señor sobre una cruz. La cruz estaba caída. Entonces, si era una X, era más fácil. Aquí le pongo un brazo, aquí le pongo el otro, en la parte de abajo le pongo otra pierna y en la parte de abajo de la X final, la otra pierna. Y entonces ya acostado en X, una X se para muy bien, ¿saben por qué? Porque tiene una base de sustentación. La X se puede parar en estas dos cosas. Entonces, así era un tipo de crucifixión en forma de X. Luego evolucionaron a las T, tau, las T. Entonces, estaba el armazón en el suelo, llegaba el Señor en este caso porque era un castigo agregado, entonces los soldados ensamblaban, pegaban la T y al pobre Señor que fuera este cualquiera, a la fuerza lo acostaban sobre ese tablón, le amarraban los brazos y las piernas a la fuerza y empezaba lo que más adelante vamos a hablar. Y finalmente, ¿qué es lo que es más acogido por la historia? Es que al Señor le tocó la cruz latina, le tocó este tipo de cruz, este tipo de cruz. Pero al Señor entonces lo acostaron en el suelo, ellos ensamblaron la cruz y empezaron a sujetarlo. No hay poder humano voluntario que uno ponga la manito que ya la vamos a clavar, ponga la manito, póngala. No, el reflejo innato cerebral va a rechazar el trauma, va a pelear, va a rechazarlo. Más desgaste, más presión arterial, más taquicardia, más desconsuelo por perder la vida. Entonces ya vienen las diferentes situaciones. Si lo acostaron muy alto, entonces los brazos quedaban muy extendidos y el cuerpo colgaba. Si lo pusieron muy abajo, los brazos estaban más levantados y más cerquita del eje central, de este eje central. Entonces el cuerpo iba a colgar más. Y solo estamos hablando de la cruz. Y en la parte de abajo están todas las teorías posibles. Primera teoría es que se le ponía un pie al lateral y se clavaba, y el otro pie al otro lateral, acá, y se clavaba aquí, y se clavaba. O sea que en medio de los dos pies quedaba el palo que subía. La otra teoría es que miren cómo este Cristo muestra que tiene, perdónenme el término popular de aquí que no lo entienden, garetas.
se entrecruzaban, porque pónganse a ensayar con sus pies, qué pie se puede entrecruzar y quedar recto del lateral de un palo, así como le estoy mostrando, excepto si está gareta. Ustedes se imaginan el dolor de tener hiperextendido este tobillo y clavado a la cruz. Y viene la tercera teoría. Acuérdense que la parte más moderna, a donde llegaban los pies, le clavaban un palo para que, entre comillas, descansaran los dos pies, cruzados o no cruzados. No sabemos cuántos clavos le pusieron a Jesús. Sabemos el del lado izquierdo superior, el del lado derecho superior, pero en el inferior están las dos teorías. O un clavo en cada pie para sumar 4 clavos, que muchas oraciones y súplicas y cosas de estas hablan de los 4 clavos de Cristo. O que simplemente fue un gareticas como este, un gareticas, ya va a buscar por aquí la imagen, aquí, un gareticas como este y fue un clavo que entró destrozándolo. Ahí quedará eso. Los clavos eran de 1 centímetro de gruesos, como el dedo gordito, el dedo chiquito, el quinto dedo de sus manos, más o menos así de grueso, y de unos 18 centímetros de largo, más o menos casi que una cuarta. Mi cuarta mide 22. Entonces eran larguitos, burdos, de hierro. Entonces el daño era impresionante. Pero vamos a otra parte. La gente, toda la vida hemos representado que aquí está la llaga del Señor, que métame el dedo, que ahí está el orificio y lo dibujan acá. No, señores, hay 2 teorías. Si al Señor lo amarraron, cosa que no ha escrito nadie lo ha descrito, entonces lo pudieron haber clavado por aquí, porque el peso lo iba a aguantar hacia abajo la soga. Al Señor describen que solo lo clavaron. Posiblemente en un principio lo amarraron, pero antes de izarlo, le quitaron las sogas, que era el proceso normal, porque ellos tenían que cuidar, digamos, las herramientas de trabajo. Y las herramientas del trabajo, entre todas, eran los lazos o las cuerdas para inmovilizarlo a la berrionda, porque nadie se iba a dejar hacer ese suplicio. Ya hay muchos estudios en vivos en la vida real por muchos años, en donde se demostró que ningún clavo que pase por aquí es capaz de aguantar el cuerpo, la mano y se desgarra. Entonces el clavo pasa y a uno se le va la mano, se desgarra. Sale por este dedo, por este, pero se desgarra. Entonces lo más posible, y según los hallazgos de historiadores, es que al Señor y a ellos los clavaban aquí en la muñeca, entre el cúbito y el radio, a través de los tendones, a través del nervio medio. Quienes saben un poquito del túnel del carpo, el nervio mediano pasa por ahí, a través de las arterias. Como eso tiene un ligamento tan fuerte y más carnosidades y más huesecitos, no se permitía desgarrar. Entonces se cree que el verdadero clavo estuvo aquí, en ambas manos. En ambas manos estuvo el clavo. Ese no fue el problema tanto. Imagine que cómo sería el dolor de la clavada. Inhumano, intolerable. Muchachos, hay gente que se muere de dolor, sí. Hay gente que al experimentar un dolor tan fuerte y teniendo una condición previa del corazón, ¡pum! Paro, de una. Se fue derechito, gracias a Dios. Otro teniendo un aneurisma por aquí, una hipertensión, el señor estaba hipertenso, deshidratado, agitado, gritaba, pero no tenía aneurisma, entonces les duró. Y otros se desconectan, táquete y ¡pum! Derrame cerebral, convulsionan y se termina en 1 minuto. Tampoco eso tuvo el señor. Se aguantó. Acuérdense lo que dijimos al principio. Tenía una buena salud, una buena complexión física, mediano. Entonces aguantó. Habiéndolo ya llevado a ese dolor tan extremo y tenerlo acostado, venía una cosa gravísima. Míreme, la izada. Ponerlo en forma horizontal.
Muchachos, ¿ustedes se imaginan cómo cogió este cuerpo, este tronco, para abajo el jalón? ¿Cómo fue el jalón para estos brazos y para esa herida de la mano? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el dolor para esos pies que no tenían forma de apoyarse seguro, de no deslizarse con ese chorrero de sangre y empezar a cargar esta mole de cuerpo del Señor hacia abajo? Ustedes se imaginan el dolor de la tracción. Eso fue a gritos. Eso fue al punto en que el Señor inició un fenómeno fisiológico de choque. Yo me puedo desconectar por el dolor. Yo me puedo enredar por el dolor. Yo me puedo casi que morir en vida si seguir ventilando y respirando, pero inconsciente, pero no es porque me estoy aislando del dolor que llegó a mi máxima expresión cerebral y hace que yo me desconecte. Eso sería la situación. Entonces, ya izado el Señor, ya izado el Señor, empieza a haber unos cambios violentos. Señores, háganlo en el ensayo, levante los brazos, la respiración de los músculos de los pectorales se dificulta porque quedan hiperextendidos. Entonces, el músculo de la respiración diafragmática y los intercostales que van entre las costillas no funcionan, funcionan levemente. El aire no entra, el aire no entra y sale con dificultad. Entonces le estamos agregando otro suplicio más, harto dolor y ahora una dificultad respiratoria física, biomédica, por un izamiento de las extremidades superiores, por un colgamiento hacia abajo del cuerpo y que este tronco no es capaz de controlar esa situación, no es capaz de controlarla, ese peso. Ahora, no se imaginen que está como el Señor aquí quietecito. Ustedes se imaginan esas horas cuánto se retorció el Señor, cuánto cambió para la izquierda, cuánto cambió para la derecha, cuánto intentó pararse, cuánto intentó descansar aquí, cuánto hizo eso. Eso era un movimiento serpentigenoso, lento o rápido por momentos, pero que finalmente repercutía en estas anclas: dolor, 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 dolor. Todo el cuerpo era un solo dolor, ¿sí? Eso es la parte más perversa que hemos tenido. Entonces voy a empezar a hablar un poco más profundo. Entonces se generó un desequilibrio primero hemodinámico. El Señor se estaba perdiendo mucha sangre. ¿Cuánto sangró esta arteria, estas arterias? Este Señor debería tener más o menos 4 a 5 litricos de sangre. Estén seguros que para este momento el Señor ya había perdido cerca de 2 litros de sangre, el 50% de su volemia, de su volumen de sangre. Entonces ni siquiera estaba ya mentalmente tan conectado, mareado, hiperventilado, sudoroso, deshidratado. Y entonces el cuerpo empezó a descomponerse en el sentido fisiológico y ya no era capaz de llevar el riego sanguíneo donde se necesitaba, sino que se fue quedando en el tronco, en el abdomen, generando edemas, generando que el pulmón se recargara de agua por insuficiencia para ese corazón volver bien a corazón derecho y a circulación, a corazón derecho y a circulación. No fue capaz. Y se fueron acumulando líquidos pulmonares, más dolor, más asfixia, más daño. El cerebro seguía conectado ahí, adormecido, omnibulado, embolatado, que a ratico recobraba la conciencia, 2 cositas y volvía y se iba. La conciencia volvía y se iba, volvía y se iba, pequeños segundos. Finalmente, la pérdida de la volemia, la pérdida de la hidratación, el edema de pulmón, la insuficiencia cardíaca aguda que se le generó y el dolor que es inhumano,
irrepetible, insufrible, invalorable, dieron como consecuencia que cesaran sus funciones vitales. Si hablamos, como hablamos los médicos modernos, él tuvo una anoxia cerebral por una insuficiencia cardíaca congestiva, comprometió él, secundaria a un choque hipovolémico y a una deshidratación severa. Míreme en toda la escalera. Anoxia cerebral por una falla cardíaca congestiva, por una hipovolemia, una pérdida de volumen al menos del 70% de la sangre del cuerpo y una deshidratación. Y la deshidratación que le he comentado, perdió el sodio, el cloro, el potasio, cuántos calambres, cuánta sed, cuántas ganas de vomitar sucedió en este señor. Liberó esfínteres, posiblemente nuestro Señor se orinó y se poposeó, posiblemente, no porque él quisiera, sino porque es tanta la irritación del sistema nervioso, tanto el estrés que se liberan los esfínteres. Eso también sucedió. Y finalmente viene una parte de la historia donde se describe que estando ya muerto, se le clavó en uno de sus costados y está la teoría del izquierdo y el derecho. Pues si un soldado supiera anatomía, se lo hubiera clavado en el izquierdo, si no en la mitad y si no en el derecho. Pero si el señor ya estaba muerto hacia un lado, dígase que estaba recostado hacia el lado derecho, puede haber entrado la lanza por el lado derecho y le cogió corazón. Si él estaba derecho y se la pegó por el derecho, también le cogía el ventrículo derecho por la posición de dolor que tenía. Independiente de esa descripción, la lanza simplemente liberó una compresión de tejidos ahí y salió agua de origen pulmonar, del origen pericárdico. La bolsita que rodea el corazón se cargó de agua. La bolsita del pulmón que se llama pleura se llenó de agua en esas horas de suplicio y cuando entró la sangre liberó unos centímetros de eso y sangre. Y termina la historia. Esa es la parte fisiopatológica tristemente irrepetible. Doloroso. Los musulmanes siguen crucificando gente. Esto es muy doloroso. Esto es de lo que, digamos, suplicios diseñados por autoridades más inhumanos en la existencia del hombre. Bueno, soy lleno de palabras, me perdonan tanto folclore, pero me pueden abrir las preguntas. Gabriel, lo que tú quieras o quien esté manejando. Ay, Carlos, que uno está, yo creo que tú con Cecilia preparando esto han llorado porque a mí se me han caído las lágrimas. Sí, yo lloré un ratico, pero me escondí un segundito empezando. Y aquí voy a llorar porque yo lloro despidiendo un avión de carga. Bueno, Imagínate, es que no, es que, uf, yo te digo, estoy con vacío, náusea. Ay, no, qué atroz. Y lo que tú mencionabas ahora, mira, fíjate que yo cuando vi hace años, ¿verdad? Será unos 3 años o más años que estaba en internet esto del Estado Islámico, autodenominado Estado Islámico, estos fanáticos fundamentalistas, demonios, eh, que estaba la transmisión o sea, estaba la grabación de la decapitación. Fíjate que ujú. yo aguanté unas 3 y no y bueno, y fue al baño a vomitar y estaba temblando y es horrible porque tú dices todo eso y no lo vi sin ninguna morbosidad. ¿Sabes por qué lo vi? Como la vi como teólogo, quise ver eso, lo vi en la mañana solo, como a las 5 y tanto de la mañana solo, nadie más supo en mi casa y pero fíjate que yo quería ver la mirada de un mártir, cómo era la mirada de un mártir, porque siempre nosotros tenemos eso en estampitas, en todo eso, y yo decía, ¿cómo?
Claro, pues yo decía al primero que le cortaron la cabeza y después se la colocaban en el pecho, ¿ya? En la playa. Y imagínate, si él se quebra, el primer mártir, imagínate todo el terror de todos los que se, porque eran 21, eran 20 coptos, ¿verdad? Y después se sumó uno que vio ese testimonio y estos tipos le dijeron, no, tú eres musulmán. Tú no, y él dijo, no, el Dios de ellos es mi Dios ahora. Entonces, imagínate. Y miraban como a través de uno. Me recordó la mirada de los autistas, fíjate, como que no te miran a ti, que miran como algo detrás de ti, como a través de ti. Así era la mirada de ellos. Entonces, bueno, y eso, eso quería ahí decir que es terrible. Y quería preguntarte, ¿verdad? Dos cosas que yo había escuchado, que por ejemplo, acá lo tengo, el, cuando Jesús, ¿no es cierto?, fue flagelado, como decías tú, por el flagelum, ¿verdad? Y todo eso, eh, bueno, son varias preguntas. Primero, si la flagelación la exagera Mel Gibson. Primera pregunta. Segunda pregunta, como a él le colocan su vestidura y carga el patíbulo, entonces ese tejido se pega a esa piel abierta, ¿verdad? Entonces, como lo Ujú, desnudan para crucificarlo, es como arrancar un parche quirúrgico, así de cuajo. ujú, Ese tremendo detalle. Y lo otro, bueno, pero con la flagelación, eso, en cuanto a la flagelación. Después te quiero preguntar, bueno, yo sé que lo crucifican desnudo, porque para avergonzarlo por la circuncisión, ya a los judíos, sin ujú. pañito, sin nada, totalmente desnudo. Entonces, ¿qué habría pasado en sus genitales? En la parte física, ¿qué pasa ahí? Ajá. Ujú, Ya eso ujú. preguntar. Bueno, hasta ahí pregunto. Bueno, yo pienso que cada ser humano interpreta el dolor que siente frente a una injuria. Obviamente para fines de película, pues Mel Gibson no recibió los verdaderos azotes, pero sí algo de azotes y potencializó mucho más para llevarlo a su máxima expresión. En lo segundo, lo que tú decías, una vez sangrando el cuerpo, cualquier cosa que se le ponga aquí, en 5 minutos ya hay un coágulo y trata de hacer analgesia y quitar el dolor y digamos que deja de arder tanto, pero si minutos después lo desgarran, reinicia el sangrado y reinicia el dolor. Y por último, en lo que tú decías, el pudor de un ser humano, hombre o mujer, y más en aquella cultura del Señor, de su santidad y sus cosas, desnudarlo del todo, sus genitales expuestos, habría mucho dolor, pero de este que es indefinible, esa humillación, ese flagelo mental, es que a él lo mataron cerebralmente, espiritualmente y corporalmente. ¿Qué pasa con los testículos y qué pasa con el pene? Se retraen. En un sufrimiento como eso, el pene se va hacia adentro lo que más puede, quedando una pequeña exposicioncita del meato urinario, porque él estaba circuncidado. Y los testículos se retraen, se suben lo que más pueda. Pero cuando están finalizando ya la muerte, vuelven y se descuelgan. Entonces, de más que se burlaron, de más que palabras le dijeron acerca de su genitalidad y aludiéndolo al macho y al hombre, en fin, porque eran culturas muy primitivas. Entonces, eso fue humillante. Yo pienso que más que el Señor hubiera pensado en su pene o en sus testículos, en la parte de la humillación,
tan interior de su propio cuerpo. Claro, y todo, con todo lo que tú has dicho, imagínate esas palabras de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene Ujú, un ujú. mayor realce, o sea, un señorío tremendo por parte de él, una gratuidad inmensa. Bueno, y tú mencionaste algo, pero igual te lo vuelvo ahí a preguntar. Los demás también vayan pensando y preparando sus preguntas mientras, bueno, ¿a qué se debería tanta resistencia física? Porque uno dice, a mí me hacen todo eso, y yo ya hubiera muerto hace rato. Eh, Gabriel, la fe, El espíritu. Mm. la fe, la fe. Ay, qué Ya increíble, qué era, increíble. Que, sí. Fíjate que tu respuesta tan conmovedora y para todos yo creo que estamos conmovidos, em, me hace reflexionar dos cosas. Que no nos puede salvar una muerte así, porque esa muerte así fue producto de un asesinato. Lo que sí, nos, sí, lo de que una nos, tortura. claro, de una tortura horrible, horrible, mucho más de lo que creíamos. El, Ajá, Claro, porque fue asesinado por el poder militar en representación de Pilato, el poder político en representación de Herodes, el poder revolucionario en representación de Barrabás, el poder económico en representación de los mercaderes del templo y el poder religioso en representación de Caifás. O sea, los cinco poderes que nunca se sientan a la mesa a decidir algo se sentaron para ajá, eliminarlo a él, a Dios. Por eso yo siempre digo, como teólogo, yo digo, la cruz a mí, yo la veo y yo digo, hasta dónde llega el amor de Dios, pero también hasta dónde hasta llega dónde. nuestro rechazo a ese amor. Así, Y rechazo. mi conclusión final como teólogo respecto a la crucifixión es que no nos salva su muerte, sino que, que nos salva su vida entregada hasta la muerte. ¿Me entiendes? Yo Ujú. creo que es importante que en la predicación hacer esa precisión, porque si no la gente termina pensando que el padre es un sádico y que tuvo que entregarse así por obediencia. No, si Jesús hubiera muerto de cáncer, igual nos hubiera salvado, porque nos salva su vida entregada hasta la muerte. Pero se hizo tan abajo, se abajó tanto, se hizo tanta nada, Ajá, que nos salvó así. El concepto arameo de salvación es vivificar la vida, y esto fue mortificarla. ujú, Entonces, yo creo que Jesús asumió el dolor y la muerte, tanto dolor y muerte, que niega a Dios, asumió su negación, es como menos por menos da más, es decir, niego mi negación para que resulte un sí a la vida, una resurrección. Tiene hasta lógica matemática, menos por menos da más. Él ujú, niega su negación, lo que a él lo niega. Si es todopoderoso, tiene que asumir algo que es totalmente distinto de él, pues si él es amor y vida, lo totalmente distinto es odio y muerte, y eso se da en la cruz. Entonces, entonces yo creo que eso uno tiene que tenerlo muy, muy claro, que no nos salva un asesinato, sino la entrega de Jesús gratuita hasta esa cruz, hasta ese dolor que tú has detallado paso a paso. Y la otra reflexión que yo hago y me da rabia en cuanto, por lo que tú has dicho, no se puede decir un rito de adoración a la cruz, ¿no es cierto? ujú, Es adoración al crucificado, es adoración a la entrega del crucificado de Jesús, pero no a ese madero haya tenido la forma que haya tenido, ¿verdad? De eso. ¿Qué sabes tú, ujú. Carlos, de la sentadera que dicen que alargaba la agonía, que la colocaban así más
para que se fuera resbalando y después tener que incorporarse, y así hacían que durara más. No sé si en tiempo de Jesús estaba esa sentadera, por lo menos yo he leído que sí, y por eso le extrañó que haya durado solo 6 horas y le quebraron las piernas para que no se incorporara en esa sentadera, por eso quebraron las piernas. Entonces eso es por lo menos lo que yo he leído. ¿Qué sabes tú de eso? No, 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 Gabriel, no, no he encontrado ningún relato científico sobre la sentadera. Sí, sobre la Ah, parte del pie ajá, que descargaba los pies, ¿cierto? el estribo. Y las sogas, pero nunca encontré ni he encontrado un documento sobre la parte entre los glúteos, la espalda y los muslos que pudiera él descansar o que le estorbara más. No, nunca lo he encontrado. Ah, bueno, muy bien. Y lo último que te pregunto, el anestésico, ¿era realmente esa mirra, eso cuando él dijo tengo sed por la pérdida de sangre, necesitaba una transfusión, pero como tú relataste también, es una sed horrible la que siente, entonces grita Ujú. tengo sed Sí. y le acercan, dicen como un anestésico y él lo rechaza, es decir, muere sin anestesia, quiere morir sin anestesia. ¿Eso es así? ¿Se puede interpretar así? Gabriel, no, Gabriel, son dos eventos. El ofrecimiento del vino con la mirra y el incienso es en el transcurso del desplazamiento, del cual él Ah, se negó. Ese es un evento. ajá, Esa sustancia ha sido reproducida y solamente tiene poderes antiinflamatorios y levemente analgésicos, pero el Señor no ah, la tomó. Y el último o segundo elemento es aquel cuando él ya tiene sed, que dicen que le dan vinagre. Muérase de la risa que en ese momento el vinagre le ayudaba a compensarse porque tiene un desequilibrio hidroelectrolítico tan grande y eso es un álcalis, además de ser un poco de líquido, que por unos instantes por lo menos le compensó la expresión de la boca y le dio como una especie de estímulo cerebral, como un reconfortante, como oler alcohol, por decir de alguna manera. ujú. Entonces, ese puntico sí fue reconfortante, aunque acuerde que relatan que era hiel, y la hiel es una palabra muy, muy llevada desde el vinagre como lo más bebible hasta decir que era una verdadera secreción hepática de los animales que ellos untaban para que sufriera más el personaje en medio de su vómito y su dolor. Dios santo, no, claro. Pero tuvieron miles de años. Esto, claro, nació en los persas, sabía yo, en Oriente también, y los persas, hubo como 1000 años de perfección de la técnica al crucificar, dices tú, sí. Sí, Y en el caso de Pedro, ¿qué forma sería la cruz? ¿Como una cruz? ¿Como una X? sí. ¿Sí? Se cree que a Pedro lo crucificaron en forma de X. Sí, hay narraciones sobre Pedro que a él le tocó una de pobrecito y de improvisa y que era en forma de X y que Pedro era muy pesado. Entonces les tocaba la X. Claro, mira cómo es así. Bien, estaba acá una, una pregunta de nuestro invitado ahí mexicano. Dice, ¿cuál es la explicación médica de que se pueda sudar sangre cuando una persona es sometida a un miedo extremo? Ajá. Sí, está escrito en la literatura, es posible y es tanto el estrés, en realidad deben de pasar varias horas, no es como que te asusté y empezaste, no, deben de pasar varias horas y finalmente lo que sucede es que los vasitos capilares que están cerca de las glándulas sudoríparas se dilatan y se permeabilizan y dejan transfundir un poquitico de sangre por la glándula sudorípara y sale como algo rosadito. Pero la sumatoria de mucha sudoración nos da como resultado algo de sangre que dice, hey, eso es sangre. Sí, eso es verdad. No se imaginen chorros como si fuera unas membranas así, no, es una sudoración, es verdad.
Y lo segundo, hay algunas enfermedades autoinmunes crónicas en pacientes mayores que los pueden llevar a la sudoración con sangre. Pero la fase aguda sí es posible. Torturar, deshidratar, y que de pronto ¡prum!, se va por ahí, se permeabilizan y sale. Sí es posible. Increíble, ¿no? Bien, gracias. Y es difícil de pronunciar el nombre. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Bien, Cuauhtémoc. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Aprovechemos acá. Farid Borges, sí, adelante. Bueno, buenas noches, doctor Carlos. Eh, Muchas gracias de verdad por esos aportes científicos. Yo me quedo con los aportes científicos. Eh, Gabriel, tú sabes mi postura, ¿no? Frente ideológica y, y no sé si sea posible una perspectiva. Dígala porque Carlos no la sabe. Carlos no sabe. Pues yo soy un poco escéptico frente a la narrativa en el sentido de que era una práctica, ¿ya? Y la práctica terminaba en la eliminación de ese sujeto allá en una muerte que se hacía en vergüenza pública. Tal vez Jesús no fue el único que murió en esa condición, murieron miles. Hay toda una narrativa en torno a esto que lo convierte en Dios, que nos lo presenta como en la condición de un símbolo que da que pensar ya en una perspectiva muy riqueriana, ¿no? Hay que pensar para hacer una trazabilidad teológica en la historia. Es como mi posición, pero no quisiera pues como herir susceptibilidades en el sentido de que, bueno, y hay un Dios que lo puede todo y cómo va a dejar que su hijo lo arroja a un vacío. Pero siento que también, no sé, Gabriel, en la clase anterior, ¿cierto? Hablamos de aquella figura prometeica que se va repitiendo a lo largo de la historia. Ahora, me quedo con un aspecto muy importante que tiene una relación directa con los pueblos de América Latina. Tú vienes de Chile, de una dictadura cruel, donde todo esto fue posible, ¿cierto? El sacrificio de seres humanos. Ahorita estamos en Colombia en un proceso, hemos intentado muchos procesos de paz, todos fallidos, pero aparecen unos victimarios y uno podría pensar que la condición humana de hacer sufrir a los otros, de llevarlos a condiciones extremas, de la muerte ejemplarizante y la muerte por burla y la muerte por un sadismo también, está ahí en esa constante histórica. Yo pienso en estos momentos, todo lo que ha pasado aquí en Colombia con nuestros mártires, nuestros campesinos torturados, cuántas personas han sido llevadas a un máximo de sufrimiento inmerecido, inmerecido. ¿Cuántos Cristos hay ahí, no? Tanto dolor derramado. Y, y entonces uno se pregunta, ¿verdad? Bueno, Mel Gibson yo pienso que el trabajo de Gibson, más que proponer una reflexión, lo que hizo fue construir un morbo con la misma figura de Cristo, ¿no? Llevándola a una condición imposible de soportar, porque el ser humano se muere antes. El ser humano se tiene que morir antes, porque también existe un mecanismo, pues no sé, doctor, usted sabe más de esto que yo, ¿no? Hay un mecanismo de defensa, que cuando el dolor es insoportable, pues tenemos que morirnos, ¿cierto? Es una forma de escape desde arrojo al vacío. Yo quisiera dejar esa pregunta ahí, o sea, ¿será que de pronto en la parte de narrativa, ¿cierto? El mismo texto bíblico y la necesidad de estos textos ahí a partir de este concilio de por allá
en Constantino, ¿no? Evocando pues este tiempo de Constantino, se construye una narrativa precisamente del dolor, porque necesitamos el dolor para entender, ¿cierto? La promesa de una trascendencia, de un mundo que está más allá, de un Dios que vuelve y que se va a transfigurar y que nos va a llevar a las habitaciones del Padre, donde estaremos sin dolor, ¿cierto? Yo creería que esa juxtaposición entre el dolor real de la vida, de esto, nos duele porque estamos vivos. Cuando nos morimos ya nada nos duele, ¿cierto? No sé qué pueda existir, ustedes que son médicos, ¿cierto? Esa condición del alma, ya más allá de la vida que hay. Bueno, hice un montón de preguntas que pueden ser absurdas y qué pena. Quería solamente incorporar esta discusión, doctor, y le agradezco, ¿verdad?, esa narrativa muy especial, sobre todo desde una perspectiva científica, de alguien que conoce el dolor humano desde el patos, ¿cierto? Y en el ocultamiento mismo, ¿no? Perdone. Bueno, Farid, voy a tratar de satisfacer tus respuestas en la medida en que lo pueda desde este lado. Sí, es una cultura, una apología a la tortura, diseñada, por un lado, para que los que lo ven aprendan, tengan miedo, respeten. Pero digamos que en cada entierro de cada casa, el sentimiento es individual. Antes de entrar a eso, le quiero recordar dos cositas o tres. Cuando yo me ubico como forense en ese momento, era sábado de una fiesta muy importante. En todo caso, tenían que acabar de asesinarlos porque ya iba a entrar el sábado y no se podía trabajar, no se podía tener sufrimiento ahí en ese punto. Por eso lo que tú dices, lo que dice la Biblia, a los vivos les quebraron y al Señor que estaba muerto le garantizaron la muerte con la espada. Él tenía unos dolientes. Entonces ahí había un bailecito privado de más dolor, de unos dolientes, con susto, con dolor. Pero no se le olvide a todos que lo mataron los mismos de él, los judíos. La Guardia Romana dominaba a la población judía que estaba, como lo dijo Gabriel, estratificada. Los más pobres, los de la rosca, el Sanedrín, los que hacían su asamblea para poder consultarse entre nosotros a ver cómo hacemos las políticas de manejo de dinero, de impuestos, y finalmente los que ejecutaban y se llevaban las cosas, que eran los romanos. Sí, los romanos hicieron todo eso, pero porque se los condicionaron sus propios, los judíos, los que estaban en contra de él. En todo lugar político, como decís, Farid, hay unos que apoyan una idea y otros que la atacan, hasta la muerte, hasta la palabra, y eso es dramático. Entonces yo te puedo responder que básicamente la muerte de ese señor, tiene demasiados significados. Y la receptividad eso es interesante, es muy interesante eso ver también, Farid, de que esa narrativa, todo lo que ha impactado, y a mucha gente no le ha llegado, no toda, por imposición, por obligatoriedad, fueron encontrando algo que necesita su espiritualidad para complementar su existencia. Es válido tu pensamiento, claro, es muy válido, pero desde la parte forense,
el asesinato tortuoso de esta persona que quería ser ejemplarizante y no lo lograron, porque el problema se les creció. Y Claro. me parece que te quedaste en una cosa muy chiquita, hasta la muerte. No, es que el padre que profesa sobre ese hijo le dijo, es que en 3 días volverás y te verá todo el mundo. Y según la narrativa Farid, el Señor se le presentó a unos seguidores y a otros no seguidores y dieron testimonio de que ese man era el que se había perdido por allá. Entonces, no llegar hasta la muerte nomás, sino lo que trascendió y sucedió de ahí. Yo pienso que esta narrativa no hubiera avanzado de ahí si la otra parte del cuento no se cuenta. Cuando reaparece al tercer día, cuando camina con los de Maús, cuando se encuentra con personas, hey, este soy yo, y míreme, este soy yo. Y un cosito chiquito. Acuérdese que pedían permisos para que antes de morir, algunos los descolgaron de diferentes o políticas o dineros o pagaron, pero los torturaban y cuando iban a morir, por allá pagaban un dinerito y los descolgaban y los iban y los sanaban. Por eso el soldado tenía que atravesarlo, porque la orden era hasta la muerte. Ya. Así. Muy bien, muy bien. Muy Muchas claro, gracias, doctor, muchas gracias. muy claro, gracias. También quisiera yo aportar, digamos, la prueba que tenemos los teólogos respecto a la resurrección, ya que es indirecta. Es decir, hubo históricamente una transforma, y no esto es historia, no es narrativa, ojo, hubo una transformación rápida, extraña y radical en los apóstoles y discípulos y mujeres, pero principalmente los apóstoles, de ignorantes a sabios. Eran capaces de convertir después a senadores romanos, a, a fariseos, a sacerdotes, etc. Era gente cobarde. Y, a ver, espérate, que acá, Lina, tú me puedes acompañar, por favor, apoyar en el ruido externo. Me parece que no está. Bueno, entonces, de cobardes a valientes. Nadie da su vida por una mentira, ¿ya? Si todos nosotros nos pusimos de acuerdo con el fraude y enterramos después a Jesús en un lado que solo nosotros sabemos y nos vienen a buscar a todos nosotros para lanzarnos a los leones, para partirnos por la mitad vivos, etcétera, cualquier suplicio, más de alguno, o yo sería el primero, y decía, no, el cuerpo nosotros mismos lo enterramos allá. Yo no voy a dar mi vida por una mentira. ¿Ya? Eso es antipsicológico. Y lo tercero, que ellos entraban cantando al circo romano, es decir, murió el soñador, quedaron todos frustrados, y después cantaban himnos al Señor, es decir, pasaron de frustrados a gozosos de lo que testimoniaban o anunciaban. Ese cambio produjo una inquietud en el pueblo romano, en las clases políticas romanas y de las familias aristocráticas de Roma, y decía algo: ¿en qué cree esta gente? ¿Por qué este cambio? Y ese cambio los ayudó mucho. Después, cuando hubo una epidemia en Roma, después que Constantino murió, y fue Juliano el Apóstata y otra nueva persecución, y hubo una epidemia, los que dieron testimonio fueron ahí los cristianos, sirvientes cristianos que se quedaron a cuidar a los hijos de los romanos, y era la oportunidad de escapar. Los sacerdotes cristianos también, en cambio, lo hicieron muy bien, en cambio los paganos se dejaban al muerto, a sus amigos ricos en el camino. Entonces eso hizo pensar a la gente, ese testimonio, y creo que es importante decirlo, porque generalmente lo típico que se dice es que todo fue por un interés político y económico, ¿verdad? De la conversión de Roma al cristianismo.
pero no se predica y no se enseña eso que es histórico. Entonces, esa transformación radical, extraña y rápida de los discípulos, de ignorante a sabio, cobarde a valiente, frustrado a gozoso, eso es lo histórico, eso sucedió y eso produjo un cambio. Algo vieron. ¿Cómo lo vieron? No tenemos ni idea, ni la ciencia, ni la teología. Pero algo ocurrió, algo vieron ellos. Entonces el Evangelio dice el verbo ofte, que es ver en la conciencia. Entonces, en el espíritu. Bueno, quisiera decir eso porque de repente se cree que nosotros estamos creyendo como en un mito, pero no es así. Hay pruebas también que nosotros podemos fundar nuestra fe. Bueno, Carlos, bueno, déjame acá preguntarte acá, dice John Freddy, comenta, dice, con el mero azote que le dieron, eso arrancaba la carne, uno queda listo, no entiendo cómo pudo andar todas esas estaciones. Él tenía el poder de transmutar, yo digo que él transmutó para poder soportar todo esto, sabiendo y entendiendo que él tenía el poder de sanar. Un ser humano normal no aguantaría tanto. El, Tiene esa persona para seguir lo que está predestinado y entregado a ese padre y la fe que le tiene, posiblemente lo convirtió en el ser más tolerante en ese momento del dolor. Lo otro es, el tipo tenía buena salud, el tipo estaba tranquilo, el tipo estaba hipertenso, taquicárdico y perdería mucho tiempo. Ahora, lo que te decía, a él Simón de Cirineo le ayudó y le cargó, no sabemos cuánto, pero él no era capaz de cargarlo. Pónganse ustedes a arrastrar un madero de 50 kilos, ¿cuánto? Más la bulla, más el acoso, más de todo, porque esto hay que hacerlo rapidito, eso es desgastante. Yo creo que si esto fuera una competencia, el 90% de las personas al llegar a la cruz ya estarían en condiciones de muerte prácticamente, si tal se describe como lo que es. Y el otro 9% moriría en lo que el Señor aguantó por dolor, por el desconectamiento, lo que decían del dolor tan impresionante. Eso hay que considerarlo también. Bueno, muy bien, gracias. Antes de pasar a la pregunta de Sergio Cervantes desde México, quisiera decirle a Lina, ¿quién son las personas? Bueno, 908, Lina, no sé si será la misma, y Betty Leal y Nidia Vázquez, por favor, que nos dejen en el chat sus contactos para mandarle posteriormente esta grabación. Bueno, te escuchamos, Sergio. Sí, buenas noches. Pues primeramente la exposición del doctor médico Carlos Ramírez, pues es una exposición que a veces uno la escucha con atención y no la quisiera uno escuchar. Como que digo, bueno, yo qué estoy haciendo aquí escuchando esto, hay otras cosas mejores que puedo ver, esto no, es una reacción, ¿verdad? Y yo quería saber ese impacto que tiene en la mente, especialmente eh, por mencionar alguna religión, la católica, que tiene pues un crucifijo, el crucificado, como la que tiene en sus manos en la didáctica del doctor Carlos Ramírez. Se ve el crucificado, se pueden ver los detalles, cómo está clavado, cómo está la corona de espinas,
cómo esté el cuerpo, pues, caído, ¿verdad? Y eso, y obviamente ese es, y por otro lado, por el mundo protestante, donde no hay una imagen que para reposar la mente o un artefacto en el cual diga yo, pues ese es el crucificado, y no estar con protestante, un concepto más allá de la imaginación, incomprensible en todos los sentidos. Yo quisiera saber la diferencia en cuanto al impacto que tiene un católico que tiene una imagen, una figura tridimensional donde puede tener como un pensamiento. Ahora yo lo saqué como Esto aquí es el abajo. crucificado, o un protestante que no tiene una imagen o que se le prohíbe una imagen que solamente es un concepto o una verdad espiritual que se puede comprobar por la fe. Yo quisiera ver que me platicara de esos impactos y esas imágenes de, por ejemplo, pues del católico que tiene un crucifijo donde puede ver los detalles, o una imagen protestante donde no hay imagen, es concepto más allá de la imaginación. Esa es mi pregunta, no sé si quedó clara. Sí, entiendo, Sergio, la pregunta. Ve, mira, en el comportamiento humano, en términos generales, la gente necesita de simbolismos para afianzar muchas cosas o para negar muchas cosas. Las mismas deidades antiguas, el sol, la tierra, la luna, los animales, el borrego, eran necesidades para afianzar cosas, y la gente también tenía, acuérdate, los egipcios, toda la cantidad de imágenes que nos regalaron en las pirámides y toda la historia que hay, porque la gente tiene algo innato que necesita afianzarse. Cuando nosotros cogimos conciencia de la existencia que nos diferencia de los animales, una de las características es que nosotros necesitamos depositar la confianza, la seguridad de muchas cosas de nuestra vida en algo, en un objeto, en un evento, en una circunstancia que lo motive tanto. El catolicismo fundamentó, entre otras cosas, la corporeidad del Señor, la corporeidad del Señor, desde la maternidad, el engendrarse, toda esa parte para tenerlo. Te propongo la película de que esto viene de un núcleo familiar, te propongo la película de que veas a este hombre desgarrado, te propongo la película de que le veas cómo sangra, cómo grita, cómo duele. Pero para otras personas que pudiera ser el exceso o más simplistas por catalogarlas de algo, solo tener un crucifijo sin una imagen pudiera ser suficiente. Yo no sería capaz de ver una película de Mel Gibson recordando lo que yo sé como patólogo, como forense, como médico, como dolor, y decir, ¡ay, qué tan rico! ¡Ay, mira cómo lo azotaban! ¡Ay, mira cómo! Y hay gente que le gusta esa circunstancia. Entonces yo pienso, Sergio, que independiente de las personas que estén en el mundo, cada persona va a manifestar con qué se casa, a qué sigue, cómo lo sigue. Un Cristo con cuerpo, un Cristo sin cuerpo, no un Cristo, un sol, un ojo que está de moda, por ahí un ojo que te mira, pero finalmente está mostrando su humanidad de que necesita afianzarse en algo. Algo lo tiene que ayudarse a afianzar y busca esas situaciones. Digamos que el medio no importa tanto como hasta dónde se quiere llegar. Y esa es la parte que nos diferencia a todos, desde la parte médica, desde la parte humana. Esta tortura era para que aquellos que sean sensibles, aquellos que les toque el tema, se afiancen de él y mantengan eso presente y salgan a corregir. Vuelvo y te digo, esto le rebotó.
es que con esto debió haber muerto ese movimiento que se daba muy frecuentemente de varias personas, y esto se les salió de las manos, porque esto se empoderó, porque esto se demostró, porque cuando Jesús estaba vivo, contaron que un discípulo pudiera hacer un milagro. Y vemos en la Biblia que después de eso sí pudieran sanar leprosos, ponerlos inválidos, ya se empoderaron, ya tuvieron más cosas, ¿cierto? Ahora, hay mucha gente que practica cosas. Le voy a poner un ejemplo bien raro a los que conocen en Colombia, perdónenme los que no son de Colombia. Teníamos un exministro de salud demasiado inteligente, muy bueno, el ministro Gaviria, en la época de Álvaro Uribe y Santos. El tipo se declaró abiertamente ateo y tenía unos argumentos impresionantes que a uno lo sometían y lo presionaban, y tiene unas publicaciones espectaculares. Y un día cualquiera, Sergio, le dijeron, te estás muriendo de un cáncer linfático. Vas a empezar la quimio, y cuando terminó el proceso, que se sanó, dijo que creía en el Señor. Eso es todo. Amén. Muchas gracias por la respuesta. Gracias también a ti por la pregunta, Sergio. ¿Alguien más? Buenas noches. Doctor, yo quiero hacer una pregunta a usted. Pues en su profesión ha estado siempre cerca a la vida y a la muerte. Desde su fe, ¿cómo ve usted la vida y la muerte de Jesús? Vea, qué linda esa pregunta, porque es contar lo que somos todos. Somos una existencia cambiante. Yo estudié en colegio religioso y nunca dimensioné esto hasta hace poco. Yo fui bendecido por el Señor con mi cerebro, con mis virtudes de sanar, y desde la carrera empecé a ver algo más allá. Y es que, digámoslo así, había una fuerza, había algo. Y en un momento de mi vida de estudiante de medicina, me metí en la ayuda al bien morir, y trascendió más, porque me encontró algo más allá de cómo ayudar a la gente a morir sin tocarlos, escuchándolos, orándolos, organizándoles sus cosas. Luego, en mi práctica muy reciente, cuando uno empieza a ser médico, hace una cosa que llama año rural, y es brindar sus servicios a las poblaciones más dispersas por cuenta del Estado. Y hubo 2 o 3 eventos en mi vida, y hago que quiero hacer un paréntesis. Uno tiene que ser receptivo de lo que le gusta, de lo que está curioseando. Si yo no tengo receptores, a mí no me va a impactar nada lo que yo quiero. Posiblemente mi formación de colegio espiritual, de corazonista, desde mi hogar, que fue súper bien, de una herencia por allá de algunos religiosos, pero nada era forzado. Yo tenía receptores y se me fueron llenando. Y en esos receptores que se me fueron llenando, encontré la muerte, encontré la vida, encontré cosas que, como alguno de ustedes me dijo, ¿por qué ese Dios deja morir a esta persona si no merecía morir? Porque eso hay que tenerle unas explicaciones muy claras en la vida en ese momento a las cosas. Y me llené, y por mucho tiempo me dediqué a ayudar al bien morir, a acompañar a la espiritualidad, a dar ese paso, y ustedes no se imaginan cómo lo dan de lindo, cómo lo dan con calma, enfermos o agotados. Eso es lo que uno experimenta en la vida, tener entre sus manos la vida, tener entre sus manos la muerte, a veces con explicaciones, a veces sin explicaciones. Eso es algo que uno va. Y la vida me dio todo y me aislé, lo dejé de lado, me equivoqué, hice la mala flecha que no da con la diana, hice el pecado. Y después, cuando me vi muy mal, me recordé de algo y empecé a buscar
y encontré vida, encontré tranquilidad, encontré paz, encontré perdón. Uno tiene que tener receptores sobre algo que le guste y empezarlo a experimentar y a domesticar este cuerpo que es incontrolable y esta mente y es saber escuchar. Oiga, a mí me gustó mucho porque yo fui a acompañar a gente mormona para poder entender al musulmán, al evangelista, al cristiano. ¡Qué lindo! Todo es válido, cada uno tiene receptores, van por un mismo camino. Amar, amar y servir cuando se es honesto. El resto son transformaciones de nosotros. Desde mi fe, la vida y la muerte no son sino un paso y quizás una gloria. Porque no conozco la muerte, pero he escuchado a aquel compañero que se me fue por todo ese túnel que describimos y que no tenía dolor, pero que antes de llegar ahí se estaba muriendo del dolor y que de pronto entra en un momento sin dolor y transcurre y describe eventos y luego regresa y empieza una sanación. Y okay, que no nos contaban el que pasó derecho y se fue y no nos contó, ¿cierto? Entonces, para mí es un paso la vida a la muerte y hay que cogerlo a una trascendencia, hay que trascender. Quiero reconocer que soy muy ignorante, pero hablo desde mi estado primario, afectivo y cognitivo, lo que he podido desarrollar. No, ha sido Muchas gracias. sí, ha sido una presentación realmente maestra, emotiva, apasionada, con fe, con convicción. Y ya me imagino esa preparación ahí con Cecilia y con tu hija. Y también Sí, Marta Cecilia, la esposa de Carlos, que tan buena persona, tan bella además, y que también sí, cuida a su madre, a su tía, es una persona sí, entregada. sí. Ellos que Carlos, tu hija, ¿cómo se llama? Laura, ¿verdad? ¿Tu hija? Sara, Sara, perdón, Sara, Sara. Sara. Sara, entregada también al cuidado como veterinaria a los animales, a la naturaleza. Marta Cecilia al servicio, al prójimo. Carlos, Sí. cuántas vidas también ha recuperado, ¿no es cierto?, con su trabajo, su fe, su pasión. Es decir, es una familia apasionada por vivificar la vida de los demás y en esa medida vivifican su vida. Y eso es lo que en arameo se llama salvación, tijún se llama en la palabra en arameo. Y así que estamos muy orgullosos de tenerlos. Mira, tengo acá en el chat, dice, bueno, Betty nos deja ahí su... ¿Lo apuntaste, Lina? De Sí, Betty, señor. ya. Y dice, muchas gracias Gabriel por la invitación, al doctor Carlos Ramírez por su exposición, Fratese por organizar este tipo de conferencias, saludos a todos. ¿Eso lo dice quién? Sí, Cuauhtémoc, sí. Cuauhtémoc. Sí, el próximo lunes seguiré yo con un poco del texto en arameo y después tendremos también el lunes siguiente al Jesús en el judaísmo y nos va a acompañar ahí el rabino Federico de, de la sinagoga acá del poblado. ¿Alguna otra pregunta al doctor Carlos? No voy a hacer una pregunta, sino que simplemente quisiera hacer una participación porque no tuve la oportunidad de escuchar toda la exposición. Pero al señor Carlos le quiero decir que es muy grato que la ciencia en cabeza suya tenga ese valor por la fe y ese valor por la espiritualidad. Yo también desde mi área de psicología he llegado a la conclusión de que nosotros todos los seres humanos tenemos una cantidad de problemáticas que podemos solucionar con ayudas de otros seres humanos como medios de ayuda.
pero que al final el único que da la cura es Dios. Qué bueno que siguieras de pronto profundizando esa parte con toda esta parte profesional, con tus compañeros de equipo y todo eso, que a veces es tan difícil hablar porque hay muchas personas profesionales muy agnósticas. Entonces, qué bueno poderles darle esa píldora de fe, esa creencia, porque de hecho, si yo pues personalmente que soy creyente, pienso que si no hubiera sido por la forma en que Dios murió y por la forma que se hicieron muchas cosas, sería tan difícil entender la irracionalidad de la forma como se vive hoy, tanto atropello físico y psicológico y humano a todos los seres humanos. Entonces pienso que eso es un referente. Quizás en la tierra nadie haya muerto como murió Jesucristo, pero sé que todos los días crucificamos muchos seres humanos y que nosotros desde la fe, como tú lo haces, podemos levantar, como tú lo dices, ayudando a un buen morir o en fin. Y estoy absolutamente convencida que solamente Dios da la cura, no solamente física, sino la espiritual y emocional. Sí, muchas Gracias, gracias. Marlene. Gracias. Si quieres comentar algo, Carlos, sobre eso, del buen morir, No, de la muerte yo pienso que digna. sí, no, la muerte digna es muy linda. Acompañar a alguien a morir es hermoso y les quiero contar que si uno, si uno desarrolla la sensibilidad por la vida, es capaz de programar su muerte. Tendría muchos ejemplos que decirles, les voy a poner uno simplemente. Un señor de 75 años dializándose renalmente lunes, miércoles, viernes, muy económicamente muy bien, saludablemente muy conservado. En un momento de la diálisis se queda estupefacto y llama al doctor urgente: doctor, doctor, desconécteme la diálisis que me tengo que ir para la casa. Le digo, ¿qué le pasó? No, me tengo que ir para la casa, ya llegó mi momento, ya me tengo que ir. Llega a la casa, suspendió la diálisis en ese momento y la esposa lo recibe. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo te fue? Muy bien, mi amor, me voy a acostar. Mi amor, ¿sabes qué? No quiero tomar más mis medicamentos, ya estoy listo, tranquila. Ella, como persona mayor, y él se rieron, lo tomaron, lo dejó descansar, pero le pareció muy raro porque en realidad suspendió los alimentos. Entonces me llamó: Carlos, venite, que este mugroso no quiere comerse la droga y se quiere morir. Y él estaba contento y tranquilo y consciente. Me fui para donde él y sin ellos saber quién era yo en el sentido de mi espiritualidad, mi fe, mis trabajos, solamente como el cirujano que me conoce, me puse a hablar con él y me contó que en medio de la diálisis, en un momento determinado, vio una luz muy grande y vio a la mamá de él y a la Virgen María, que le dijeron, él fue conductor de chivitas de pueblo toda la vida, que cogiera un carro blanco bien lindo en una carroza y que se fuera para donde ella y que lo esperaba. Él interpretó eso como el momento de viajar ante su madre, como alcanzar hacia el cielo, y se vino para la casa y me dijo: tú me vas a ayudar. Le dije: yo te ayudo, yo te ayudo. Me vas a llamar a mis hijos en Estados Unidos, en Montería, en Ayapel, en Medellín, a que vengan rápido, que los quiero despedir. Y Esperanza, la esposa de él, muy nerviosa, le dijo: venga, yo me siento, y la calmé. Vamos a hacer las cosas bien, Esperanza. Esto sucede, esté tranquila. Y ella escéptica, porque cada uno mira desde su fe. Y entonces en ese momento le dije: bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quieres el padre? Sí, quiero el padre. El padre fue de la parroquia, le dio la confesión, le dio la comunión y seguía muy contento. Empezaron a llegar, muy curiosamente llegó primero la hija de Estados Unidos que todos los demás y ¡pum! Y se quedó con el papá. Pero ¿qué? Mi amor, estoy bien, es que llegó la hora de ir donde mi madre. Y así pasaron menos de 24 horas, o sea, no hubo un ayuno prolongado, no hubo nada raro, hasta que llegaron, y el último que llegó
era la oveja perdida de la familia y le dio la bendición. Y le dijo, después de haber rezado con los hijos, déjenme solo un segundo, por favor. Gracias. Y murió. No les puedo decir más. Ustedes interpretarán las cosas. Dios santo, sí. Me imagino que te han pasado muchas cosas más. Muchas, Sí, sí, muchas. claro, porque ahí, por eso a veces uno habla, bueno, mi papá siempre me decía, no hay conocimiento real sin la experiencia concreta. Entonces, claro, evidentemente así ha sido en tu vida. María El Pilar nos comenta, dice, muchísimas gracias Gabriel por estas charlas tan especiales y basadas en la ciencia. Nos hacen ver a un Jesús más humano y a la vez más divino, y a valorar su entrega, su amor y su gratuidad. Gracias María El Pilar, bueno, ella es bacterióloga, así que también eh, saben toda esa parte de ciencia. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, Gabriel, quiero Fari. Ah, un saludo y un saludo a cada uno de los que estuvieron Eh, conectados en toda la transmisión de esta interesante charla. Y felicitar al médico que nos acaba de dar una exposición magistral. sí, magistral. Y bueno, concordando en que No la... académica, sino magistral, de maestro. sí, magistral. Sí, Muy bien, gracias a Elkin por estar también. Farid, ¿nuevamente está levantando la mano o es la de anterior? No, esa es la de París. Farid, Bueno, sí, Farid. bueno, yo de verdad quiero agradecerles este espacio al médico. Sí, muy interesante su postura, su eh, proyección ideológica. Yo respeto, yo creo perfectamente que todos los seres humanos tienen un sentido de la vida, como decía el mismo médico Víctor Frankl, cuando el hombre en busca de sentido. Hemos leído mucho a la doctora Marlene desde la psicología, pues sí se puede hablar con los agnósticos y con los ateos. Yo pienso que es necesario ese diálogo tan importante. Los que estamos acá ubicados en esta otra orilla, y no es la pretensión de que nosotros tengamos que ser, digamos, evangelizados, adoctrinados, con toda seguridad que hemos pasado por todo ese proceso, pero que necesitamos también ese diálogo de parte de ustedes, esa apertura. Y yo creo que un mundo posible, un mundo sano aquí en Colombia, eh, era un pecado, ¿no? En un momento determinado, asumir una postura ideológica gnóstica o ateo, incluso ser de otra religión que no fuera católica. Aquí hubo persecución, muerte, exterminio de comunidades enteras por sus posturas ideológicas, familias que se mataron unas a otras por el liberalismo, por el conservadurismo. Los liberales eran ateos, entonces los conservadores eran los que creían en Dios y los que tenían un puesto reservado en el cielo. Entonces Monseñor Willis decía que el que mate un liberal pues tiene un puesto asegurado en el cielo, y vendieron el cielo y todas esas cosas. Y yo pienso que la iglesia, que lo que está haciendo Bergoglio ahorita, Papa Francisco, es muy bonito. Está abriendo un diálogo, unas posibilidades, no de exclusión de nadie, ¿cierto? Pienso que es lo humano. Si Dios ha creado el mundo, creó lo humano, lo humano. Entonces, estas posibilidades, yo me quedo sorprendido, me siento muy acogido, me siento muy contento y también muy respetado, como también respeto con toda seguridad las posturas de ustedes. Estoy en un proceso de aprendizaje. Como decía el doctor ahorita Carlos, pareció tan bella esa humildad académica, porque él dice que él ignora muchas cosas, no, él sabe demasiadas que nosotros no podemos entender, o por lo menos en mi caso, y con toda la humildad, doctor,
Yo reconozco su saber, reconozco su sensibilidad, eso de dejarnos afectar, como decía Borges, si te afectas lo entiendes, ¿cierto? Entonces, me parece, yo reivindico, doctor, eso, me pareció tan hermosa su charla, me gustó. Créame, yo soy filósofo, bueno, casi no se nota. Y, pero estos diálogos me encantan, me gustan. Este encuentro con Gabriel Zifferman ha sido maravilloso. Y creo que lo que el mundo necesita es eso, esas puertas abiertas, esos encuentros, esos abrazos de un lado y del otro, de norte y sur. Entonces yo no tengo sino agradecimiento. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti, Gracias. Farid, por aceptar esta invitación, por estar, ¿no es cierto?, en medio de tanto creyente. Aquí habemos creyentes sin iglesia institucional, habemos también personas protestantes, ¿verdad?, presbiterianas, hay mexicanos, colombianos, hay personas en búsqueda, hay católicos, hay menonitas, en todas estas personas que se han conectado, así que por nosotros pretendemos ser una fraternidad que abrace a todos, ¿verdad? Porque con lo que dijo Carlos, con la entrega que Carlos no hizo una charla, una conferencia, se entregó, esa entrega que hizo Carlos, ¿no es cierto?, nos hace como creyentes tomarle el peso a eso de que el verbo de Dios se hizo carne. Verbo significa sentido, el verbo ha sentido y acción, ¿verdad? En la oración. Entonces, el verbo de Dios, el sentido de la existencia se hace carne, muere siendo carne, ¿verdad? Entonces, entrega su carne. Es humano, es humano. Dios no vino a jugar a ser hombre, se hizo carne. Y creemos en la resurrección de la carne, eso es mucho más vanguardista que muchas cosas, incluso que dice la ciencia a veces. Entonces, bueno, agradecemos eso. Yo quisiera una pregunta, así un paréntesis, porque mira, ayer nosotros pudimos ver en casa la película Sonidos de Libertad, ¿ya? Ninguno de ustedes la ha visto, pero nosotros la vimos ayer acá, muy bien. Entonces, ahí, bueno, que Colombia, Cartagena quedan como el ajo, como decimos en Chile, ¿verdad? Muy mal. Pero eso recuerda, ¿no es cierto?, lo que se ha dicho, lo que se ha sabido, lo que se ha comprobado, parte del origen del mal que incluso se origina en la práctica cananea de los sacrificios de niños y todo eso. Ya que te tenemos aquí como gran profesional, Carlos, ¿qué hay de cierto eso del adenocromo? ¿Eso funciona o no? ¿O es una creencia que es la adrenalina que secretan los niños cuando son torturados en su sangre y que después lo pulverizan, no lo hacen polvo y muchos lo consumen y la élite y los ricos y se mantienen jóvenes, todo eso? ¿Qué tanto hay de verdad, de mito en eso? ¿Es posible? Porque es bueno que nos aclares eso también, aprovechando la oportunidad. Claro, no, es una pequeña anotación, es una situación utópica, no es demostrable. La partícula que le hacen nombramiento es absolutamente microscópica, no altera lo que ellos creen que tomándosela o impregna. No, no, eso es un mito completamente, como muchos mitos que tenemos en salud, por decir algo, cartílago de tiburón para el cáncer, un ejemplo cortico. No, parten de una premisa, muchas veces a nivel de bioquímica molecular, y con eso multiplican y, oiga, qué tristeza, y hacen dinero. Finalmente, lo que tú acabas de decir es una de las tantas empresas con que embolatan a la gente para conseguir dinero. Y no es sino placebos,
mentiras. Ni siquiera es que sacrifiquen ni placentas, ni bebés, ni esas cosas. Es un argumento más en este mundo tan enredado y más ahora con el Internet, de donde yo sacar algo de dinero. Ok, claro, por eso yo siempre he dicho que lo que nos gobiernan son las creencias. Ujú, Y lo que dice la Biblia en Oseas es que a Dios hay que conocerlo, no creerlo, sino conocerlo, ujú. profundizarlo. Sí. Y por eso está en esta instancia, ¿verdad? Como Cristología. Unos comentarios de acá para dejar libre a nuestro doctor. Muchas gracias por la invitación, muy interesante la conferencia y a todos, dice Iracema Rendón desde México. Dice John Frey Ramírez una pequeña pregunta y me pone a pensar el sudor de sangre, no me quedó claro por lo de la corona de espinas y realmente sudó si realmente sudó sangre. Eso ya lo respondió, digamos, por una extrema en Getsemaní, eso al menos lo que yo entendí. Sí, De hecho, una sí. vez, fíjate que uno de los torturadores en Chile, que quiso hablar, él dijo que una vez le sorprendió que habían torturado y estresado tanto a una persona que de un día a otro esa persona se volvió canosa, le salieron canas, le quedó el pelo casi blanco. ¿Será posible eso? No, 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 ya, no es está bien. posible. No, Eso, no, literatura entonces, narrativa. Farid, no, no. gracias. Ujú. Dice María Pilar, Farid, gracias por expresarte con tanta naturalidad. Aquí somos fraternos y respetamos el conocimiento, el sentimiento, la vida y las creencias de todos. Sí, Farid será también un invitado, siempre enfratece, igual que Carlos. Bueno, Farid dice feliz Gracias. noche. Bueno, entonces el... Elkin, ¿está de antes o ahora? Sería la última intervención. Elkin, no sé si había... Elkin, sí, Sí, Gabriel. sí. Está primero reiterando mis saludos y mis agradecimientos por la conferencia y hablaba de que era una conferencia magistral. Y también pues concordando con el hecho de que creo yo que la cruz no debiera ser magnificada como lo hacemos en nuestra fe cristiana. Pienso que a veces obstaculiza un poco el apreciar el poder de la resurrección, que en definitiva es la que le da valor a todo lo que creemos. Y frente a esta forma tan brutal de muerte, yo sostengo una teoría y es que eh, mirando la brutalidad con la que los soldados romanos ejercían la pena de muerte a las personas que eran sentenciadas a este tipo de condena, pues yo he podido entender que precisamente Judas, para evitar llegar al juicio donde él tendría que declarar en contra de Jesús frente a Poncio Pilatos, conociendo de que de pronto o corriendo, digamos, en su mente la probabilidad de que fuera a ser hallado un testigo falso, pues pienso que a veces tomó la decisión de suicidarse para no llegar de pronto a ese tipo de muerte, porque también está establecido en el judaísmo que esa pena que se le iba a imputar a una persona la tendría que sufrir el testigo que fuera hallado falso. Entonces, de verdad que fue muy horrendo y bueno, pues también se tocó acá el tema de la muerte por crucifixión, no como la única, y creo que eso le da mucho valor en el sentido de que si hubiera sido una sola muerte por crucifixión, sería muy difícil sostenerla en la historia, pero siendo una forma comprobada de pena de muerte practicada por los romanos, pues bueno, Jesús murió crucificado y pocas veces se ha hecho discusión sobre eso. Pero esa crucifixión también tiene un distintivo, que es que los romanos acostumbraban a colocar sobre el madero la causa de la muerte de ese sentenciado. Y
la causa de Jesús, que fue escrita, que nos dice la Biblia, ¿cierto? En griego, en 3 lenguas, griego, arameo, hebreo, enojó a los judíos y eso ayudó también a marcar la historia. Ellos no aceptaron que fuera escrito como Poncio Pilatos escribió allí sobre la cabeza de Jesús, exhibiendo al rey de los judíos. Cuando a él le reprocharon eso, se dieron sus famosas palabras: lo escrito, escrito está. Que Dios nos les bendiga y muy satisfecho de haber participado en esta conferencia. Gracias, Elkin. Y bueno, y decir ahí, ¿no es cierto?, enfatizar lo que hemos dicho con Carlos, Elkin, que lo que importa no es, o sea, no nos salva esta muerte horrenda, terrible, que nos ha hecho llorar a Carlos, a nosotros y a varios ahí tras de la cámara, ¿no es cierto?, con todos estos detalles de cómo murió Jesús. Lo que importa es la vida entregada de Jesús hasta la muerte, o sea, lo que nos salva es la vida entregada de Jesús. No perdamos ese horizonte. Y esa vida entregada es la resurrección. ¿Ya? Es decir, no hay que competir, digamos, en el protestantismo, Cristo vive, Cristo viene, y en el catolicismo, Cristo sufrió y murió con nosotros. No, eso se une y tiene sentido con una vida entregada de Jesús hasta la muerte y una muerte en cruz. Carlos, tus últimas palabras es una desdicha cortar esto, pero no podemos abusar de ti. Esperamos más adelante poderte tener nuevamente. Gracias por esta oportunidad. Me aumentó más la sensibilidad todas estas semanas buscando literatura de todo tipo, literatura médica, literatura bíblica, literatura periodística, literatura estadística. Quiero decirles que a nivel no religioso, en Roma, no lo religioso, sino la estadística, conserva el acto administrativo de la crucifixión de Jesús. La encontré también. Y dame la oportunidad de ser sensible. He llorado varios días, pero porque soy muy sensible. Pero sí decirles que hay algo que me ha marcado por mi forma de ser, por quién soy y hacia dónde voy, y es que todo esto se resuelve con una frase: vinimos a amar y a servir. Si amamos y servimos, lo tenemos todo desde cualquier punto de vista, del protestantismo, de cualquier creencia, de cualquier posición política. Y amar y servir es nuestra esencia, nuestro corazón interno, nuestro cerebro. Ahí no hay enemigos, ahí no hay envidias, ahí no hay clases sociales. Ojalá algún día logremos algo de eso. Muchas gracias, los quiero mucho. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a Cecilia y a Sara. ¿Te quieres saludar? Acá está Fari, que te quiere ir saludar. Hola. La niña no está. Hola, ¿cómo estás? Está en el cuarto la niña. Bueno. Claro, él conoció a la Adriana pequeñita, ahora ya está grande, Sí, con 9 años. Está muy grande. Sí, todavía me Sí, acuerdo sí. cuando fuimos a Jericó. ¿Tienen todavía esa finca Sí. maderera? ¿Sí? Ah, qué bueno. Y cuando fuimos... No, No, ya no. no. Cuando fuimos a Jericó, que nos encontramos, ¿te acuerdas? Con el doctor Jaramillo, que trajo a esta niña aquí. Dice, Sí, hola. sí. Así está Adriana, ¿ves? Mira, acércate. Sí. Hola. Ya. Te queremos ir a ver ahí a Río Negro, ahí con Marta Cecilia. Bienvenidos. Así que Bienvenidos. sí, le da muchos saludos a ellos. Muchas gracias, Carlos, por esta magistral conferencia. Te entregaste y la vamos a guardar como una joya en la mente y en el corazón y los archivos nuestros de Fratese. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por haber estado. Gracias por estar. Muchas gracias y Un buenas abrazo. noches a todos. Gracias. Para la próxima nos vemos.
Hasta luego a Gracias. todos. Gracias a todos los de México que se conectaron. Muchas gracias también. Gracias.